Muy buenos días, 8 de la mañana. Estas imágenes que ven ahí en pantalla son los últimos momentos de Yahya Sinwar, el líder de Hamas. Lo que están viendo es un dron de las fuerzas de defensa israelí que grababan de esta manera, que ven los últimos momentos de Yahya Sinwar, herido, intentando atacar al dron que entraba en el lugar donde se estaba escondiendo. Son los minutos antes de que acabara Israel con el líder de Hamas. Dijo Israel, se ha resuelto la cuenta, porque es el autor, se supone, según Israel, intelectual del atentado, de los actos del 7 de octubre del año pasado. Son las imágenes de un momento de guerra distinto. Son las imágenes en las que los drones cambian la fotografía de la guerra tal y como la conocíamos. Ahora esa fotografía de la guerra está prácticamente en tiempo real y dentro de los combates, dentro de la guerra, dentro de la batalla. Se ven ahí en las imágenes que han visto cómo intenta con un palo, ¿no?, atacar al dron, con una barra, atacar al dron para destruirlo antes de que éste acabe con él. Pero es una imagen propia para los cinéfilos de Star Wars, más propia de las películas de Star Wars que de la guerra tal y como la habíamos vivido en los últimos tiempos. Lo que nos refleja también la importancia, ayer lo decía Rutte de la OTAN, el nuevo secretario general de la OTAN, la inversión, la innovación, el cambio en un entorno bélico donde el elemento fundamental, sin ningún lugar a dudas, es la innovación, el desarrollo y el cambio hacia un modelo distinto de guerra, donde si no hay inversión, probablemente en un futuro próximo se van a desbalancear todavía más los países. Son imágenes claras alrededor de cómo ha cambiado la guerra, de cómo los drones son el elemento fundamental desde el inicio de la guerra de Ucrania y cómo han cambiado la fotografía alrededor de cómo se realiza esta. No solo la inversión en innovación, sino la inteligencia artificial, esa IA llevada al entorno de la guerra, cuando identifica el dron. A Yahya Sinwar lo han visto, y cuando también identifica el dron y lo ven que se mueve así el dron alrededor de un ataque que se le estaba produciendo contra él, contra el dron. Yahya Sinwar vivió en sus últimos momentos también la fotografía de un mundo que ha cambiado, un mundo donde la tecnología, donde ese entorno de drones tecnológico, no de ciber, no tan pegado al transhumanismo, pero sí pegado a la robotización de la guerra, ha marcado y va a marcar el futuro más inmediato de los conflictos. Israel, como les decía, dice que ha resuelto la cuenta, dijo Netanyahu, pero dice también Netanyahu, dijo ayer por la tarde, que no se había terminado, no se había completado la tarea, no se había acabado la guerra. Fíjense en las imágenes, porque a partir de aquí ha habido un caudal de declaraciones alrededor de que era un buen día. Lo dijo así Joe Biden, llamó un buen día para Israel, es hora de que esta guerra termine, con esa fotografía alrededor de que nadie en Occidente echaba de menos a Sinwar. Lo reflejaba, lo mostraba también de esta manera Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN. Decía, la verdad es que no lo voy a echar de menos. Escúchenle. And then on Sinwar, of course, he is widely recognized as the architect of the 7th of October 2023 terrorist attacks on Israel. I have condemned them, all allies have condemned them, every reasonable soul in the world has condemned them. So if he has died, I personally will not miss him. Pat Ryder en Estados Unidos decía que existe la oportunidad, ahora que no está Sinwar, de plantear un alto al fuego, ya que Hamas está ahora mismo más descabezado en el poder. Decía que el día después, en Gaza, sin Hamas en el poder, plantea ya una fotografía de alto al fuego, claro, intentando convencer también a Netanyahu, que rápidamente ha dicho que no, que el trabajo no está terminado. Escuchen a Pat Ryder, Estados Unidos. Does the building assess that this death creates a greater opportunity for a ceasefire? Will you see Secretary Austin press that further with his counterpart? So I don't have a call
to announce now. As I'm sure you can imagine, I'm sure Secretary Austin will speak with Minister Gallant at the earliest opportunity. And again, we'll read that out when it happens. In terms of the opportunities that this presents, I would highlight the President's statement where he highlighted the fact that there is now an opportunity for a day after in Gaza without Hamas in power. And so it does present an opportunity here for a ceasefire. It presents an opportunity for the release of all the remaining hostages. And of course, we'll continue to work towards. 8:05 de la mañana, el otro punto fundamental con el que amanece el día es sin duda el dato de China. PIB interanual chino del 4,6%, se esperaba que fuera un 4,5%, la fotografía nos venía, es decir, el dato anterior nos venía de un 4,7%. Si lo vemos intertrimestral, el dato del PIB chino está en un 0,9%, es verdad que se esperaba que pudiera llegar al 1,05%, como ven esos datos de Financial News, pero venía de un 0,7%, con lo que está acelerando en esa parte la economía china. Tasa de desempleo la tenemos en el 5,1%, veníamos de un 5,3%, ya la quisiera Europa, sobre todo ya la quisieran países como España, a pesar de lo que dicen de, ¿qué China? 5,1% de tasa de desempleo. Ha sido mejor el dato también de inversión urbana china, 3,4%, esperaba el mercado un 3,3%, y la producción industrial china, ahí sí que el dato ha sido mucho mejor, se esperaba que fuera un 4,6%, ha sido un 5,4%, lo que puede alimentar también opciones inflacionarias, aunque no lo parece ahora mismo, después de la fotografía que nos enseñó ayer el Banco Central Europeo. Datos mixtos en China, en los mercados, después de ver un muy buen dato de China de crecimiento, sigue siendo, bueno, es que va mal, pues si va mal, ya pudiéramos ir todos igual de mal que China. Pero la fotografía que nos está reflejando China, ahora la veremos enseguida desde Pekín, con Natixis, con Alicia García Herrero, sigue reflejando un crecimiento importante del 4,6% y sobre todo un intertrimestral del 0,9%, que es un dato bastante positivo para intentar acercarse al menos a un entorno como está, de 4,5-5% de crecimiento. 4,6% el último dato, a ver si puede volver al 4,7% en el siguiente trimestre, es lo que está esperando China también en el movimiento de recuperación. El otro punto fundamental de la mañana tiene color brillante, es el oro. Miren la cotización del oro, ya por fin, según los inversores de oro, tocando ese entorno de los $2.700 por primera vez. Entramos en el plan de la victoria y les cuento, porque aquí hay un trasfondo, hay una cara B, bueno, hay una fotografía clara alrededor de si no estás en el oro tienes un problema. Lo ha dicho Ray Dalio. Precio del oro, que le da la razón, se marcha a los $2.700. Ray Dalio está diciendo, cuidado la que viene en los próximos 18 meses, como no tengas, dice, entre un 15 y un 20% del oro. Esperen, ahora tratamos a Ray Dalio y por qué está alertando de una crisis importante si, sobre todo, no te estás protegiendo con el oro. Antes, la fotografía de lo que estaban viendo durante toda la jornada de ayer, el plan de la victoria y, sobre todo, ese Consejo de Europa. Entraremos también, que hablaba de la inmigración, pero que también trataba la fotografía alrededor del apoyo a la guerra de Ucrania y los ministros de defensa de la OTAN poniendo la fotografía en el plan de la victoria. Ahí, en ese movimiento alrededor de Zelensky, estaba en Bruselas ayer, hubo una declaración que llamó por encima del resto la atención. La fotografía de algo que le habría planteado a Donald Trump. Tenemos dos opciones. Le habría dicho a Donald Trump, según dice Bild, según dice el diario alemán Bild, y tuvo que salir rápido Zelensky a aclararlo. Decía Bild, Zelensky ha dicho o armas nucleares o entrada en la OTAN. Bueno, tiene matices, lo explicó además Zelensky. Lo que le estaba planteando es que el camino de futuro para una Ucrania con soberanía plena y con la posibilidad de disuadir a Rusia, solo tenía dos opciones: una entrada inmediata y sin condiciones en la OTAN o tener armas nucleares. No significa que las vaya a tener, sino que cree que solo esas dos opciones son clave. Así lo explicaba Zelensky después de que en esa portada del diario Bild ayer alemán se despertara la opción de que Zelensky, Ucrania, pudiera estar demandando armas nucleares. Dijo, no traslademos ese mensaje. Lo que nosotros le hemos dicho a Donald Trump, lo que yo, Zelensky, le he dicho a Donald Trump es o armas nucleares o entrada inmediata en la OTAN. Si no, no hay manera de poder disuadir, ganar la guerra de Ucrania. Escuchen a Zelensky.
that is not very good umbrella for our security. That's why I said I don't have alternative except NATO. That was my signal. But we don't do nuclear weapon. Please, don't move these messages. Lo han escuchado al final. Please don't move this message. Porque en una parte importante de Europa ayer se movía, nosotros mismos nos hicimos eco de lo que está diciendo el diario Bild. Oiga, está diciendo, le ha dicho a Donald Trump que en el caso de no entrada en la OTAN armas nucleares, quiso aclarar Zelensky esa fotografía que se estaba extendiendo como una mancha de aceite entre los distintos medios después de publicarlo el diario Bild, y salió al paso con estas declaraciones que acaban de escuchar. No hay alternativa, o armas nucleares o OTAN. Dice, pero no significa que nosotros vayamos, lo han escuchado en el total, pero nosotros no vamos a construir armas nucleares. Por favor, no traslademos ese mensaje. Lo que deja abierta la puerta a la entrada en la OTAN inmediata e incondicional. Bueno, esto se le trasladó. Hoy habrá también rueda de prensa de Rutte, del nuevo Stoltenberg, del nuevo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Volvió a repetir lo que sí que se había dicho ya antes, que era irreversible lo que se decidió en Washington, que Ucrania será miembro, y la cuestión es el tiempo. Ya, pero la cuestión es el tiempo, es importante, porque sobre todo tienes dos países, Alemania y Estados Unidos, que no lo ven mientras esté todavía la guerra de Ucrania en movimiento. Y si Zelensky está diciendo que o armas nucleares o entrada en la OTAN inmediata e incondicional, eso significa que no va a poder plantearlo antes del final de la guerra. Si Estados Unidos y Alemania no lo van a consentir, en principio, porque lo que están planteando es que primero acabe el conflicto con la ayuda de la OTAN, no con la entrada en la OTAN. De tal manera que hay un lío importante. Hay un lío importante. Aún así, Rutte sí que quiso volver a dejar claro que hay que, todo el debate está abierto, que hay que coordinar garantías de seguridad colaterales, pero que la entrada de Ucrania como miembro no está en entredicho, va a ser miembro de la OTAN. Escuchen a Rutte, al nuevo secretario general de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte. What we have said in Washington, and of course I will constantly repeat the language, but I think it was significant, the irreversible path to NATO membership. So that means that, yes, in the future NATO will have, as a 32 or 34th member, we will have Ukraine. At the moment it seems that it will be Ukraine as number 33, but maybe somebody else pops in front of him. But Ukraine will be a member of NATO in the future. That is what we decided in Washington. So the question is not about the timeline. What we are doing now with the pledge, on track with what we are doing in Wiesbaden, the command. What we are doing is all the bilateral aid going into Ukraine at the moment. All the efforts being coordinated amongst the allies to work on the reconstruction of Ukraine. The fact that we have now JTEC in Poland, which is working on the interoperability of Ukraine with NATO. This collectively, plus all the national security guarantees bilaterally with Ukraine, they collectively constitute a bridge to NATO membership. So then the question is exactly about the when. I cannot answer that now at this moment, but clearly we are working on all these tracks to make sure that indeed one day they will be a member of NATO. Mr. Secretary General. Question to ARD, please. 8:13, ¿cómo va el día, Madre de Dios, son las 8:13 de la mañana y no hemos ni contado una tercera parte de lo importante. Por cierto, sobre el capítulo de la guerra de Ucrania, hay un elemento fundamental que les vamos a dar en directo a partir de las 11:30. Saben que la semana que viene comienza la cumbre de los BRICS, de martes a jueves, donde haremos cobertura especial alrededor de los BRICS, la desdolarización y la fotografía de un mundo o de un nuevo orden paralelo al que Occidente está planteado. Se va a plantear ¿dónde? En Rusia. Bueno, pues hoy a las 11:15, es decir, en 3 horas, va a hablar Putin con medios acreditados en Rusia para la cumbre de los BRICS. Va a hablar del plan de la victoria, va a hablar del proceso de desdolarización, va a hablar de la importancia de los BRICS. Ojo a la fotografía, porque ya han visto que hay muy marcada la opinión en un lado
A las 11:15 habla Putin, marcando también la posición en el otro lado. Peskov sí que ha dicho que ese plan de la victoria va a llevar a un enfrentamiento. Vamos a ver Putin, quedan 3 horas, para que hable Putin. Lo veremos aquí en Negocios Televisión también a las 11:15 en programación especial alrededor de la respuesta al plan de la victoria, porque va a haber una parte del mercado que va a estar muy pendiente de ellos. Y aunque no lo parezca, llevamos 15 minutos, 15 todavía, casi 16, ayer hubo reunión del Banco Central Europeo, que debería haber sido el elemento fundamental en un día normal de abrir este Business Connection. Sin embargo, fíjense el movimiento de actualidad geopolítica que va adentrándose alrededor de la economía. Solo tienen que ver el precio del oro, aunque no la renta variable, solo tienen que ver el precio del oro. A partir de ahí, Lagarde. Entremos en ello. Banco Central Europeo, bajada de 25 puntos básicos. Vale, es lo esperado. No hay noticia ahí, no hay mucho que añadir, pero sí hay mucho que añadir alrededor de las palabras posteriores de Lagarde en varios aspectos. Por ejemplo, Alemania. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el sector automoción. ¿Qué está viendo el Banco Central Europeo? Hay que rebajar los tipos de interés más rápido para recuperar a la economía alemana y para ver de qué manera se puede implementar un plan para el sector automoción donde Europa pueda, no el Banco Central Europeo, Europa, la Comisión, el Parlamento puedan analizar un plan para el sector automoción. Se le trasladaba esta pregunta a Christine Lagarde. Sobre todo con la primera parte. Oiga, ¿qué sucede alrededor de la economía alemana? Escuchen a Christine Lagarde. Así que no vemos ningún tipo de recesión en la zona euro. Por supuesto, tenemos que mantenernos atentos a algunos sectores particulares de la economía. Y hoy que estamos aquí, especialmente que tienen un sector automovilístico muy potente, pues tienen que tener esto en cuenta. Pero mi respuesta, si vemos una recesión, es clara, no. Pero mi respuesta es clara, no. Dice, estamos pendientes del desempeño de algunos sectores, eso es normal, es importante, como el del automóvil. Pero si me preguntan si se espera recesión, mi respuesta es clara, no. Ni ahí, ni tampoco con distintos países. Dice, la situación económica particular de un país, en este caso Alemania, no tiene por qué influir sobre el resto de los países. Solo hay que ver el caso de España, pero sí que hay que ver qué capacidad de contagio tiene y sobre todo qué importancia tiene que tu motor, tu locomotora, ya no esté tirando sobre el conjunto europeo. A partir de ahí, la fotografía es, ¿veo recesión? Mi respuesta no. ¿Veo alrededor de la fotografía del sector automoción si puede haber recesión? No. Por lo que en este escenario, entonces, ¿qué va a hacer? ¿No va a bajar tipos de interés? Bueno, dice, yo no he dicho que seamos proclives a bajar tipos en diciembre. Digo que lo veremos data a data. Escuchen a Christine Lagarde. Por supuesto, cada reunión es un hecho que tenemos más datos y más perspectivas y más proyecciones y, por lo tanto, en diciembre, más de 6 semanas, tendremos más información. Así que, como he dicho, no he abierto la puerta a nada. En cada una de las reuniones echamos un vistazo a la información y somos dependientes de esta información, de nada más, sino que procesamos esta información y determinamos qué es el mejor tipo o la rapidez con la que tenemos que implementar nuestras políticas para poder devolver la inflación a nuestro objetivo. Y esto es lo que haremos en diciembre. Se lo harán en diciembre. Vamos a ver una fotografía en diciembre que el mercado espera de otra nueva bajada de tipos de interés. Kristalina Georgieva, ayer presentaba el Outlook, el Fondo Monetario Internacional, veía la fotografía global. No solo Europa, no solo Estados Unidos, y lo resumía muy sencillo. Decía, vemos a China desacelerando, vemos a India acelerando, Estados Unidos lo está haciendo bien y Europa tiene que mejorar. A ver si le llega el mensaje a Europa. Escuchen a Kristalina Georgieva. What we see is, compared to historical performance, China is slowing down, India is accelerating, and some other parts of Asia accelerating. US is doing quite well. Europe can do better. So in that picture, I think the issue that would dominate is
are we going to write on the opportunities that we are presented with by technology and by the instruments of collaboration we have built, or we would retreat towards 8:20 de la mañana, el otro punto fundamental que comenzó ayer es la reunión del Consejo Europeo. La inmigración era un tema fundamental. Bueno, pues ya se puede empezar a entrever que no era el momento de von der Leyen de dejar que Meloni entrara en el gobierno. Tenía que pactar con la izquierda, es decir, con los socialistas, cuando llegaba al poder, pero tiene un sesgo Meloni importante. ¿Por qué? Miren, ayer se reunían una serie de países, fomentada la reunión por Giorgia Meloni, por Italia, para tratar el tema de la inmigración. Entraban países sobre todo del este de Europa, países que estaban preocupados sobre todo por la llegada de inmigración, de asiriados, sirios, de toda la zona del este de Europa, buscaban un mensaje común. Llama la atención en esa fotografía de mensaje común que llegara a la reunión no solo Meloni, que ya se esperaba porque la había convocado, sino Ursula von der Leyen, antes de la reunión del Consejo Europeo. De tal manera que se mostraba la visión, de esa manera, de que una parte de la política alrededor de lo que está sucediendo, de esa política alrededor de la inmigración, la está marcando Meloni. ¿Cómo y de qué manera? Pues claramente marcando un camino hacia una política que endurece todo el modelo de asilo, todo el modelo de inmigración que pueda delinquir en un futuro. No hacía falta irse al modelo Meloni. El modelo Meloni tiene en España, por ejemplo, una visión muy clara, y es una de las leyes de inmigración de Aznar, en el que decía que determinados delitos hacían que un inmigrante que había llegado de manera ilegal a España tuviera que volverse. De tal manera que la fotografía va caminando hacia una ley, hacia un cambio de legislación en torno a la inmigración hacia Meloni. Por lo que Meloni no entró en el gobierno, alguien pensó, bueno, le ha dejado tirada. No le ha dejado tirada. Está apoyándose en Meloni de una manera clarísima para intentar, lo que le venimos contando desde hace bastante tiempo, mover la ventana de Overton en el centro, en la derecha, hacia el lado de una parte de la extrema derecha para los globalistas, de una parte de esa extrema derecha que no está en el lado Orbán, en el lado Le Pen o en el lado Abascal. De tal manera que tenemos una fotografía muy clara de un movimiento de intentar esa ventana moverla un pelín a la derecha para que entre Meloni, pero con la vista puesta más en 5 años, en 4 años, en 2 años, pero por el camino ir dejándole que marque parte del camino de lo que la derecha va a ir introduciéndose en los genes políticos, este entorno de inmigración más controlada. Alemania, que no está en ese entorno por ser socialista, pero que ve las orejas al lobo de cara a las elecciones del año que viene, sobre todo con el auge de la AfD, de la ultraderecha alemana, ve una fotografía clara alrededor de que hay que tomar decisiones, que ya la ha tomado Alemania y que la tiene que tomar el conjunto europeo. Este es un Consejo de Europa donde va a cambiar la fotografía de cómo se va a legislar la inmigración, clarísimamente. Clarísimamente. Si no, escuchen a Olaf Scholz, el primer ministro alemán. Escúchenle. Deutschland hat ja sehr klare Entscheidungen getroffen. Wir werden die Möglichkeiten, die wir haben, weiter nutzen, um Effizienz zu steigern, etwa im Rahmen effektiver europarechtskonformer Zurückweisung. Auch dieses Konzept werden wir im Rahmen unserer Umsetzung der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems voranbringen. Klar ist, dass Konzepte, die ganz wenige kleine Tropfen darstellen, wenn man die Zahlen anguckt, für ein so großes Land wie Deutschland nicht wirklich die Lösung sind. Denn tatsächlich hatten wir im letzten Jahr über 300.000, die irregulär nach Deutschland gekommen sind. Das ist viel zu viel. Wir sind ganz klar, wir brauchen ein System, das die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft ermöglicht, indem wir Zuwanderung möglich machen von Fachkräften und Arbeitskräften. Das haben wir mit unseren Gesetzen möglich gemacht. Wir müssen Schutz denen gewähren, die Schutz brauchen. Und das werden wir auch immer tun und nicht zur Disposition stellen. Aber es kann nicht jeder kommen. Wir müssen uns nach unseren Regeln aussuchen können, wer kommt. Und das
releamos, releamos las palabras de Olaf Scholz, ¿vale? Y reflexionemos un pelín sobre ellas para ver el calado que tiene el cambio que va a producirse ya en este Consejo de Europa sobre legislación. Dice, está claro que el sistema europeo tiene que seguir dando asilo, ¿no? Dice, pero viendo las cifras, no son realmente, dice Olaf Scholz, estoy dando textualmente lo que acaba de decir en el total que acaban de escuchar, en esas declaraciones, no son realmente la solución para un país tan grande como Alemania. El año pasado entraron irregularmente más de 300.000 personas en Alemania. Dice, es demasiado. Bueno, que si aquí en España sería impensable que Sánchez dijera palabras como esta, es más, tacha de todo a la ultraderecha, a la derecha y a todo lo que dice esto. El año pasado, repetimos, el año pasado entraron irregularmente más de 300.000 personas en Alemania. Es demasiado. Necesitamos, y aquí viene la clave fundamental del cambio legislativo por donde va a ir el Consejo Europeo, necesitamos un sistema que asegure el futuro económico, es decir, mano de obra de inmigración que permita, ante la caída de la natalidad, ver claramente que hay una sustitución de esa mano de obra con inmigración, pero, dice, necesitamos un sistema que asegure el futuro económico, es decir, que ante la caída de la natalidad, ante los problemas de natalidad europeos, haya un efecto de sustitución, pero permitiendo, lo han escuchado, permitiendo, dice Scholz, el primer ministro alemán, de izquierdas, socialista, permitiendo la inmigración de trabajadores cualificados. Dice, y debemos proteger a quienes necesitan protección. Dice Scholz, pero no todos pueden venir. Debemos poder elegir, está diciéndolo Scholz, no Abascal, no Meloni, no Le Pen, no Orbán. Debemos poder elegir quién viene según nuestras normas. Es que estas declaraciones de Olaf Scholz ayer en el entorno del Consejo Europeo marcan el cambio. El modelo Meloni ya lo conocíamos. Que von der Leyen podría hacerle ojillos a Meloni, y lo hizo, y lo ha hecho, yendo sobre todo a esa reunión ayer, marca el camino de por dónde puede ir esa fotografía. Pero a partir de ahí, no, es que Scholz es primer ministro alemán en un gobierno claramente de izquierdas, donde él es del Partido Socialista, El año pasado, les repito, porque esto es que no lo está diciendo Meloni ni Le Pen, ni Orbán ni Abascal. El año pasado entraron irregularmente más de 300.000 personas en Alemania. Es demasiado. Necesitamos un sistema que asegure el futuro económico, porque hay una caída de la natalidad evidente en Europa, permitiendo la inmigración de trabajadores cualificados. No está diciendo mano de obra que no sirva, trabajadores cualificados. Y está diciendo Olaf Scholz, lo hemos hecho posible con nuestras leyes, pero fíjense ahora, debemos proteger a quienes necesitan protección. No, todos pueden venir. Debemos poder elegir quién viene según nuestras normas. La fotografía es clara, alrededor de que esta es una de las claves con las que amanecemos hoy, pero que marcan el medio plazo hacia adelante. La ventana de Overton, que le venimos contando desde hace ya meses y meses, se va moviendo hacia la derecha en Europa. Se va moviendo no hacia la AfD, pero sí hacia Meloni. Von der Leyen, que ha querido marcar distancia para poder salir y presidir la comisión, ser la presidenta europea, ha dado ese paso a un lado o ese apoyo a la izquierda, o ha recibido ese apoyo de la izquierda, pero tiene la mano tendida a Meloni, y aquí en el capítulo de la inmigración es el primer elemento donde se ve de una manera evidente que este es uno de los momentos o una de las situaciones clave alrededor de donde puede cambiar la legislación europea. Está con nosotros Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox. Bienvenido, Samuel. Hola, buenos días a todos. Y perdonar porque llevo 2 días con la voz tomada, voy a intentar que se me escuche bien. Estamos así media España, mira dónde estoy yo. Estoy aquí en casa con las manos heladas y medio con todo. Samuel, es un cambio importante lo que está reflejando Olaf Scholz, lo de que ayer se reflejó en el Consejo Europeo. Hay un movimiento claro a intentar cambiar esa política de inmigración hacia donde muchos ya estaban diciendo, por ejemplo Vox aquí en España, de que hay que intentar modular, que el que venga, venga pero a integrarse, que el que venga, venga, se le reciba, que aporte, pero respetando.
Es un cambio importante y previsible. Si usted ve las muchísimas ponencias y conferencias que tenemos en la asociación que presido, Una Policía para el Siglo XXI también, ¿no? Soy el presidente ahí, desde hace años ya informamos de que todos cambiarían el discurso. Todos. Es inevitable. ¿Cuál es la pena? Que, como siempre hemos dicho, no lo cambiaron cuando subían exponencialmente las violaciones, las agresiones sexuales, los homicidios. Lo cambian cuando sus asesores les dicen que va a empezar a tener coste político, porque la ciudadanía comienza a variar su intención de voto ante una realidad constatable en su barrio y que, sin embargo, luego enciende el telediario y no existe, se la pretenden ocultar. Así que esto era previsible, está anunciado. Yo visité hace 2 años o 2 años y pico el Parlamento Europeo, Bruselas, con la delegación de Vox, invitado por Jorge Buixadé, y allí ya expusimos esto, y allí ya pedimos esto que hoy von der Leyen llama medidas innovadoras, dice ella. No sé dónde está la innovación. ¿Es el modelo Meloni el que se va a implementar, Samuel? ¿Crees que es el modelo Meloni el que va a coger cuerpo? Polonia también ha tomado medidas ya en el último día y han sido aprobadas en el Consejo Europeo, han sido respaldadas. A partir de aquí, ¿modelo Meloni en marcha? Sí, bueno, yo quiero aclarar que no es el modelo Meloni, es el modelo Australia, política no way de hace ya más de una década. Australia también recibía a miles de personas de islas que la rodean y son pobres. Australia saca una política denominada no way, de ninguna manera vas a entrar en mi país si vienes de manera ilegal, y la ingente cantidad de dinero que se gastaba en gestionar esto, parte de ese dinero se lo da a Nueva Guinea, que es una isla también pobre, montan un puerto allí y todas las personas que son rescatadas en el mar las derivan a Nueva Guinea. ¿Cómo? Estos inmigrantes ilegales no quieren quedarse en una isla igual de pobre que la suya, no rompen el pasaporte, no mienten acerca de dónde vienen y por lo tanto son fácilmente devueltos a sus países de origen. Es algo que ya está aprobado y está aprobado con éxito, solo hay que adaptarlo a la idiosincrasia europea y a las leyes europeas, y es algo que para España nosotros llevamos pidiendo ya mucho tiempo. En el norte de África hay una serie de países que se ven muy beneficiados en las balanzas comerciales gracias a la Unión Europea, gracias a las ayudas de la Unión Europea, son millones y millones y millones, pues desde una posición de fuerza, toda la Unión Europea, sobre todo los países del Mediterráneo, no solo Meloni, tienen que ir a negociar con esos países y a decirles, miren, ustedes tienen estas balanzas comerciales. Si quieren seguir por la senda de la prosperidad que les estamos proporcionando, tienen que aceptar una serie de puertos con estatus de sede diplomática donde nuestros guardacostas y sus guardacostas puedan entrar. De tal manera que cuando rescatemos un barco en el mar, lo tenemos que llevar, como dicen las leyes marítimas, al puerto cercano más seguro. Y no lo que se hace ahora, que es llevarlo al puerto más europeo, aunque el viaje sea 4 veces más largo. Entiendo que lo que estás planteando es que hay una parte de negocio, de comercio, que Europa, que el sur de Europa sobre todo, entiendo que España en particular, hacen esa balanza comercial. Se ha visto mucho en la agricultura alrededor de si los tomates, las naranjas, etcétera. Lo que estás planteando es que ya les estamos pagando no por asiliado, no por inmigrante, sino que ya hay un intercambio que deberíamos poner en valor. Ya hay una parte, por lo que estás diciendo, de balanza comercial que estamos transigiendo precisamente para que intenten evitar eso. Claro, es que vamos a tener que utilizar la economía, sí o sí. Es decir, ¿qué vamos a hacer para convencer a Marruecos? ¿Llevar tanques allí? No, pues no parece una solución plausible, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar algo. Y ese algo es evidente, ¿qué es? Es decir, tenemos que decirles, ustedes salen muy beneficiados por estar asociados en ciertas materias con la Unión Europea. Ustedes piden, nosotros les damos, nosotros les ayudamos. Bueno, España es un país cristiano, por lo tanto no queremos dejar a nadie atrás. Pero claro, la ayuda tiene que ser recíproca. Lo que no podemos es estar ayudándoles permanentemente y que ustedes, a cambio, nos estén chantajeando permanentemente. Y me da igual que sea porque tengan el móvil de no sé qué presidente o por lo que sea. Pero no funciona así. La ayuda debe ser mutua. Ahora tenemos un problema, nosotros tenemos un problema, vosotros tenéis un problema y esto hay que solucionarlo de la manera más humanitaria posible, que es esta, no trasladarlos como se está haciendo ahora y dejarlos y abandonarlos a la suerte por nuestras calles, es esta. Y así continuarán pues los intercambios comerciales que estamos realizando en la actualidad e intentaremos que sigan ustedes por la senda de la prosperidad hasta que se conviertan, ojalá algún día, en países europeos, digo, a nivel económico y de bienestar, ¿vale?
Solo una cuestión más, Samuel. Te cito a ti, has dicho que por motivos políticos o por criterios políticos esa política se iba a cambiar antes o después. ¿También en España se va a cambiar por criterios políticos de Sánchez o del gobierno actual? Cero dudas, no hay ninguna duda. Pero ha dicho que no, ¿eh? Sí, sí, pero Sánchez puede decir lo que quiera. Yo no sé lo que va a durar Sánchez, ¿vale? Si Sánchez dura, ojalá no, pero si Sánchez dura 8 años, dentro de 7 cambiará. ¿Cuál es la diferencia de España con el resto de Europa? Que aquí, no sé por qué, todo lo que pasa en Europa aquí pasa 10, 15 años más tarde. Nosotros, en este problema, lo estamos empezando a afrontar, el problema de la inmigración ilegal desbordada, que no es el problema de la inmigración, como algunos intentan hacernos echar en cara para sacar el comodín del racismo. La inmigración es buena para un país, suele ser un activo para un país, ordenada, controlada. ¿Quién viene aquí? Usted viene a aportar, yo lo acepto. No sé quién es usted, ha roto el pasaporte, no sé si es yihadista o sale de una cárcel, lo siento mucho, aquí no tiene sitio. Bien, esto en España lleva sucediendo 4 o 5 años. Otros países llevan más tiempo con estos procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, descontrolados. Por eso a ellos les ha estallado primero. Pero esto es un proceso que sigue. Yo soy criminólogo. Mire, usted puede pensar que España está mal hoy, si lo compara con los años 90 en términos de criminalidad, ¿vale? Usted no sabe dónde vamos a estar dentro de 8 años. No tiene ni idea. Esto va a empeorar mucho. Y cuando empeore, año tras año, y yo calculo que son 7 o 8 los que faltan en España, cuando empeore, año tras año, la ciudadanía cada vez irá cambiando más su intención de voto, cada vez irá revelándose más ante una realidad que le intentan ocultar. Y entonces será cuando los asesores le digan a estos políticos qué es lo que le están diciendo hoy a los políticos en Alemania: oiga, o cambia usted el discurso o no volvemos a ganar las elecciones. Usted verá lo que hacemos. Y eso es lo que hizo la socialdemocracia en Suecia cuando vio que perdía. Eso es lo que está haciendo Alemania ahora y en España sucederá 7, 8, 9 años, no se lo sé decir, falta un poco todavía, ¿vale? Falta un poco. Pero si la pregunta suya es ¿sucederá? Sucederá seguro. Gracias, Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox. Buen día y buen negocio, Samuel. Gracias por acompañarnos. Buen día, gracias. Volvemos un poco a la fotografía porque hay un tema que les comentaba antes que es clave esta mañana y hay una alerta. La alerta la ha puesto el Jerusalem Post. Saben que el oro ha tocado los $2.700. Lo ha puesto Ray Dalio. Ray Dalio dice en el Jerusalem Post: si no tienes oro, no conoces ni historia ni economía. Y entremos en detalle porque tiene tela para cortar. Dice Ray Dalio: si no eres dueño de oro, no conoces ni la historia ni la economía. Y a partir de ahí, en una conversación que tiene con distintos economistas de la que se hace eco el Jerusalem Post, dice, primero, predice que en los próximos 18 meses podemos presenciar una contracción económica significativa. Y dice, y un proceso de reestructuración de la deuda y las finanzas que atrapará a muchos inversores que no se han preparado. Primero dice, oiga, en este entorno o tienes oro, luego diremos cuánto, pero ya se puede imaginar que está alrededor del 15%. Si no eres dueño de oro, no sabes de historia, no conoces ni la historia ni la economía. Pero fíjense lo que está planteando Ray Dalio. Dice, en los próximos 18 meses podemos presenciar una contracción económica significativa, pero siendo esto importante, tiene todavía más importancia lo siguiente. Dice, no el proceso de contracción, sino un proceso de reestructuración de la deuda y las finanzas que atrapará a muchos inversores, de reestructuración de la deuda y de las finanzas, que atrapará a muchos inversores que no se han preparado. ¿Por qué? Dice, actualmente, dice Ray Dalio en explicación, dice, estamos en la fase tardía y peligrosa del ciclo de la deuda a largo plazo. Estamos en un ciclo de deuda a largo plazo en el que estamos en la parte final. Los niveles de activos y pasivos de la deuda se han elevado a tales alturas que se han vuelto difícil de ofrecer a los prestamistas acreedores una tasa de interés suficientemente alta en relación con la inflación. Consecuencia de esto, que es un hecho que él ve cierto. Dice, consecuencia. El Tesoro se va a ver obligado a emitir cantidades sustanciales de deuda, superando potencialmente la demanda disponible. ¿Qué significa? Que va a haber más dinero que lo que de verdad quiere el mercado. Vamos, que se van a disparar los diferenciales de la deuda de una manera salvaje en ese entorno. Esto podría conducir
a unas tasas de interés significativamente más altas o a una extensa, que es lo que se va a producir, tasas de interés muy probablemente, pero esto seguro, o a una extensa impresión de dinero por parte de la Reserva Federal, lo que va a devaluar aún más, dice Ray Dalio, la moneda. De tal manera que, como no tienes un patrón oro, esa devaluación de la moneda va a hacer lo que ya está haciendo durante mucho tiempo, que cada vez con tu papelito compran menos oro. Con tus papeles compran menos porque la inflación, por un lado, te lo va devaluando, el movimiento, además, alrededor de lo que se va viendo con el oro de un movimiento alcista, hoy máximo histórico, por encima, por primera vez en la historia, de $2.700, lleva a que solo anclándote una parte de la cartera en el oro puedas mantener la devaluación de tus papeles, del papel moneda, de la moneda fiat. Dice Dalio que hay que hacer una asignación mínima, no una asignación mínima de entre el 10 y el 15% al oro en las carteras de inversión. De tal manera que en esa fotografía vemos muy claro, primero la alerta, en esa noticia que el Jerusalem Post publica, alrededor de hay que tener oro, dice Ray Dalio, porque si no es que no conoces ni la historia ni la economía. Y pone 18 meses por delante, a partir más o menos de esta época, de esta vuelta del verano, para lo que él considera que se va a vivir, que es un proceso de contracción, no sabemos si recesión, no sabemos si depresión, no sabemos si simplemente una contracción o una ralentización, y eso sí, un proceso de reestructuración de la deuda y de las finanzas, que esto es lo preocupante, que es un movimiento de endeudamiento muy fuerte al que le sigue luego un movimiento de tener que limpiar toda esa fotografía. ¿Cómo? Pues como sucedió. Al final, si hay más oferta que demanda, va a haber un movimiento importante de subida de renta. Y a partir de ahí vemos una fotografía alrededor de por dónde puede ir ahondando la pérdida de poder adquisitivo. No sé si tenemos a Rute en directo a estas horas. Vamos a escuchar a Rute, que está el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está con los ministros de Defensa desde ayer. Vamos a escucharle. Pues se acaba de terminar. Vamos a ver si lo podemos recuperar y enseguida lo vemos. Es simplemente la llegada. Estaba previsto que Rute hiciera unas declaraciones a la llegada a los medios que le estaban esperando en esta nueva reunión, y a partir de ahí vamos a ver cómo va funcionando también, cómo va avanzando el... No se puede o no podemos recuperar esa comunicación con Rute o esa conexión, pero intentaremos recuperar, sobre todo cuando llegue la rueda de prensa a lo largo del día. 5 claves y enseguida entramos a analizar también la fotografía de lo que está sucediendo alrededor de los distintos entornos geopolíticos que tendrán gran parte de la atención en este viernes 18 de octubre. Claves del día que van alrededor en Estados Unidos de unos datos de ventas minoristas en Estados Unidos mejor de lo esperado. Se dispararon un 0,4% en septiembre desde el 0,1% más 0,1% anterior. Refleja una economía que permanece fuerte en Estados Unidos. A partir de ahí vimos también datos de empleo un poquito peores de lo esperado, pero prácticamente nada. Sigue también potente el empleo en ese entorno del 4,1 de tasa de desempleo, por lo que ventas minoristas también empujan hacia una economía que estaría recogiendo fuerza. El Banco Central Europeo, que ya se lo hemos contado, redujo las tasas de interés ayer en un cuarto de punto porcentual del 3,5 al 3,25 y la tasa de refinanciación del 3,6 aproximado al 3,4, de tal manera que mete un tercer recorte este año. Vamos a ver, ya hemos escuchado a Lagarde, que hará en el mes de diciembre. A partir de ahí, la inmigración ha tomado también parte de la importancia en la cumbre de líderes europeos, modelo Meloni que se expande y que crece o que aumenta también la tensión con Rusia. Estaba Zelensky en las distintas jornadas de ayer en Bruselas, no solo del Consejo Europeo, sino también de la OTAN. Ahí Zelensky dio la frase que hemos escuchado y que luego también él la recogía el diario Bild un poco maquillada y fue a aclararla. Decía Zelensky: Ucrania tiene armas nucleares,
y son la defensa, ¿no? O tendrán que entrar en la OTAN. Luego entró Zelensky porque Bild matizó estas palabras de Zelensky como diciendo, oiga, a ver si lo que está planteando Zelensky es la fabricación de armas nucleares. Y dijo, por favor, no estén diciendo, dijo Zelensky en la rueda de prensa que han escuchado al inicio, que nosotros estamos planteando hacer armas nucleares, sino que lo que le planteamos a Donald Trump es que Ucrania solo tenía dos caminos para defenderse con Rusia, y es o tener armas nucleares, no queremos tenerlas, pero entonces necesitamos una entrada inmediata e incondicional a la OTAN. De tal manera que quizás no estaba en la agenda un planteamiento así, pero al salir Bild con toda esa fotografía, el diario alemán, un poco maquillada, Zelensky salió rápido a decir, oiga, no es lo que estamos diciendo, lo que le dijimos a Donald Trump, lo que le dijo él a Donald Trump es que solo veíamos dos caminos, o podemos disuadirle con armas nucleares o podemos estar dentro de la OTAN para poder disuadirles por estar dentro de la alianza. Y además añadió Zelensky, no hay otra alianza que pueda defendernos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Rusia va a hablar Putin a las 11:15, por cierto, dice que el plan de la victoria de Zelensky podría conducir a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, y llama la atención otra vez la fotografía que ayer puso Zelensky encima de la mesa, alrededor de que hacen 10.000 norcoreanos listos para luchar en Ucrania, y decía Zelensky, es el primer paso hacia una guerra mundial, planteando cómo la llegada, saben que a principios de semana Corea del Norte anunciaba el alistamiento, entre comillas alistamiento, de 1,4 millones de ciudadanos que habían querido ir a alistarse por las tensiones norte-sur, Corea del Norte, Corea del Sur. Zelensky, alertado por ello, decía, oiga, 10.000 norcoreanos listos para luchar en Ucrania, esto es el inicio de un conflicto más global. Bueno, citaba directamente un entorno de que pudiera ese movimiento de Corea del Norte llevarnos a una conflagración internacional. Está con nosotros Jorge Gómez, oficial de la Armada en la Reserva y exmiembro